Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Y la Cámara de Diputados aprobó durante la tarde de este martes el postnatal de emergencia en el marco de la crisis sanitaria que afecta al país desde marzo del año pasado. O sea, afecta al país, perdón, desde este año, disculpe, el año pasado. La iniciativa contempla una licencia médica preventiva parental por 30 días, que es prorrogable por 2 veces, mientras dure justamente este estado de excepción constitucional, de catástrofe. Asimismo, se establece que aquellos trabajadores que hagan uso de este beneficio tendrán derecho a una extensión del fuero y se estipuló que será compatible con el ingreso familiar de emergencia, el IFE, siendo la Superintendencia de Pensiones la encargada de fiscalizar la solicitud y su pago. La iniciativa indica que el subsidio derivado de la licencia médica preventiva parental será con cargo de las ISAPRES o FONASA, según corresponda. El único requisito, atención, para obtenerla será comprobar que se venció ya el postnatal. El proyecto surgió como alternativa al postnatal de emergencia. Recuerda que fue tan discutido por el que habían impulsado algunas diputadas de oposición y también del oficialismo, que fue tachado por el gobierno como inconstitucional. Sin embargo, incluye aquellos beneficios. Vamos a la mesa de conversación porque a propósito de trámites parlamentarios, bueno, lo que se está jugando son 48 horas clave en el proyecto del retiro del 10% o hasta el 10% de los fondos previsionales que las personas tienen en sus cuentas individuales. Y estamos con el senador Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana. Jorge, buenas noches, gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo está, Matías? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mañana, por lo que estaba leyendo, se tramita en el Senado hasta total trámite, entiendo que se llama, ¿no? O sea, hasta que las velas no ardan, pero tiene que salir mañana del Senado, ¿no? De eso se trata. Bueno, esperemos que las velas no ardan, esperemos que podamos despachar el proyecto. No, sí, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Sí, fue un muy mal ejemplo porque la cosa estaba delicada. Está bien, sí. Está bien, sí. Hoy día tomamos el acuerdo de darnos un buen tiempo para poder tratarlo con calma. Adelantamos la hora de la sesión, vamos a partir a la 1 de la tarde y efectivamente hasta el total despacho. Total despacho. Y a mí me parece bien porque este es un proyecto que ha despertado mucha expectativa, como es natural. Y hay que recordar por qué nace este proyecto. Este proyecto nace porque a propósito de la pandemia, de las medidas sanitarias que hay que adoptar, de que la gente para poder cuidarse de su salud tiene que aislarse, tiene que estar en sus hogares y para poder estar en los hogares obviamente necesita tener un ingreso mínimo, un sustento que le permita tener la tranquilidad de que él y su familia va a poder permanecer sin salir a trabajar, sin salir a desarrollar sus actividades normales. De todos los proyectos que están o se han planteado de apoyo a los distintos sectores, de todas maneras hay una cantidad importantísima de chilenos que no estaban recibiendo nada porque no estaban acogidos a la protección social, al seguro de cesantía, los que eran microempresarios, pequeñas empresas, hay muchos que no han podido acceder al FOGAPE por distintas razones. Sacamos un proyecto que establecía un apoyo también a la gente que emitía boletas de honorario. El ingreso familiar de emergencia, el primero, dijimos desde el inicio que lo lógico y natural era aumentarlo, que iba a ser insuficiente. El 2 también está en plena ejecución, pero sabemos que no le está llegando a todas las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esa situación de excepción y la desesperación de la gente que tiene un alto nivel de endeudamiento y la tardanza del gobierno en enviar proyectos que realmente significaran un traspaso efectivo, sobre todo para los sectores medios emergentes, que son los que están en una situación más compleja. Entonces ahí nace la posibilidad de hacer uso de una parte de los ahorros que tiene cada persona que ha cotizado en el sistema de AFP. Sí, para entender su forma de pensar, Jorge, si no hubiese sido que los distintos planes han llegado o tarde o no ha sido suficiente o han sido demorosos en la ejecución, es decir, si la gente estuviera con ingresos mínimos aceptables, dignos para poder
pasar esta pandemia, ¿a usted le parecía una buena idea entrar a retirar 10% de lo que uno tiene en las AFP? Lo que pasa es que ¿O está condicionado por lo otro? Las dos cosas se combinan, Matías, porque si hubiéramos podido llegar en los momentos oportunos, muchas veces dijimos cuando discutíamos el acuerdo que se armó para tener un recurso suficiente para llegar a apoyar a las familias, a las personas, para trabajar en la reactividad económica y sobre todo para generar empleo que le permita tener ingresos a las personas, a los trabajadores, a las familias. Nosotros dijimos que a veces es más importante la oportunidad que la cantidad. Entonces estábamos llegando tarde y con problemas en la ejecución de los proyectos o los programas que se implementaron. Y con una cobertura teórica, pero que en la práctica no se estaba dando por distintas razones. Ahí fue cuando planteamos ya hace unos 2 meses atrás traspasos directos a las personas que están en los sectores medios. Hoy día el IFE está bien focalizado en la vulnerabilidad. El 40% más vulnerable del país está recibiendo los apoyos y el problema se empieza a producir hacia arriba, donde está esta mezcla de gente que tiene ingresos superiores, que ha perdido los empleos, que no tiene ingresos o que disminuyó sustancialmente su ingreso y sigue teniendo los mismos compromisos, los mismos gastos, los mismos créditos, las mismas deudas. Entonces, frente a una situación de ese tipo, es como de sentido común que la gente diga, bueno, yo tengo una cantidad de ahorros que son míos y por lo tanto, ¿por qué no los puedo usar? La alternativa que me está ofreciendo el gobierno es un préstamo. Y si es un préstamo, yo en algún momento lo tengo que pagar. Prefiero sacar de mis ahorros y después cada cual, dependiendo de su situación, lo lógico es que cuando pueda tener normalidad en su ingreso, empiece a reponer esos fondos. Este es un tema voluntario también. Sí, pero entonces, Jorge, pero ahí hay un tema financiero interesante contra qué compite la plata. O sea, mi plata versus una deuda, en principio suena mi plata, salvo que las condiciones sean la deuda 0% de interés, contingente el ingreso, pago hasta el 5%, en un año más empiezo a pagar máximo 4 años, versus la rentabilidad que deja ganar mi plata en los fondos. Entonces pasa a ser más cara mi plata que lo que me prestan. ¿O no? Es una cuestión de sentido común. Ese razonamiento lo están haciendo muy pocos chilenos. El razonamiento que hace la gente que está en un nivel de desesperación. Lo que importa es si es el correcto o el incorrecto, no cuántos, yo necesito tener ingresos ahora. Necesito tener ingresos para comer, tener ingresos para poder pagar algunos de los compromisos o las deudas que tengo y que me tienen asfixiado. Esa es la gran diferencia. Todo lo que más podríamos decir en términos teóricos, técnicos, pierde fuerza en su argumentación, porque el sentido común de las personas dice, ¿sabe? Yo prefiero sacar yo mis recursos, no deberle a nadie, no sé qué va a pasar el día de mañana, no sé cuándo voy a volver a encontrar trabajo, y estos meses prefiero por lo menos pasarlo más aliviado, porque si no voy deuda sobre deuda. ¿En cuánto tiempo más? Yo diría que ese es fundamentalmente el tema. Y lo otro... ¿En cuánto tiempo más debería estar la plata que yo retire de mi AFP? Las personas que retiren el 10%. ¿En cuánto en el bolsillo? El proyecto establece 10 días hábiles después que usted solicite formalmente el retiro de su fondo. Una primera parte y una segunda parte 30 días después. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener en este proyecto con la Cámara? Es que aquí se estableció un plazo de 365 días para que, independiente si estamos en emergencia o ya superamos la emergencia, la gente pueda pedir igual ese 10%. O sea, el plazo para solicitar el retiro del 10% no es solo una emergencia. A un año. Y cuando usted lo solicita formalmente, corren estos plazos, los 10 días hábiles o los 30 días. Desde el punto de vista técnico, yo creo que eso puede facilitar mucho, porque no toda la gente va a solicitar el retiro de inmediato. Era imposible. Lo más probable es que mucha gente, la que está más necesitada hoy día, lo haga. Pero yo creo que es perfectamente posible que el sistema funcione, ya que se establece en la propia propuesta, que se puede hacer de manera telemática, que se puede hacer por teléfono, se puede hacer presencialmente de múltiples maneras. Y hoy día las AFP tienen los datos todos completos de cada uno de sus asociados, de cada uno de sus cotizantes.
A nosotros nos llega, a los que hacemos cotización, nos llega mensualmente una cartola, nos llega una información. Cuando quieren decirnos algo, llega inmediatamente. La expectativa, Jorge Pizarro. La solicitud yo diga, mire, ¿sabe qué? Quiero el 10% que me lo deposite en mi cuenta corriente, tal y cual. Con tal entidad financiera en tal parte. Jorge Pizarro, Así no teme Señor Pizarro, no teme que se generen expectativas, porque por lo que leí hoy día en cifras oficiales, más de 1.200.000, 300.000 personas tienen menos de 1 millón de pesos. Entonces, hay muchas personas que creen que van a recibir 1 millón de pesos independiente de lo que tengan. Hay gente que tiene 5.000 pesos ahorrados en toda su vida porque sencillamente algunas personas pusieron un poquito de plata para conseguir un bono, para poder optar un bono, pero la verdad que nunca han sido cotizantes. Entonces, ¿qué va a pasar con ese 1.200.000 personas que diga, uy, se aprobó mi millón de pesos, que bueno, va a una AFP, le dice, señor, mi millón de pesos. Usted tiene 100, usted tiene 25. Aquí van a decir, me engañaron, no era 1 millón de pesos. Para mí, ¿qué puede pasar ahí? Lo que se establece, tal como está el proyecto, Matías, dice que se autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones, regido por el decreto 3.500/1980, de forma voluntaria y por única vez a retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como un monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. En el evento que el 10% de los fondos acumulados sea inferiores a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. O sea, va a retirar el 1 millón de pesos. Es evidente que ahí se produce una situación en que se lleva todos los recursos que están... el que tiene 200.000 pesos, Jorge, entonces, se lleva 200.000 pesos. Para aclarar, no hay un subsidio por el delta, no hay un subsidio por la diferencia que va a ser llevar 1 millón de pesos. Y se establece también en el segundo acápite, ¿no es cierto?, que en el caso que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a las 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. Usted comprende que si usted está colocando un caso extremo, porque si alguien tiene 5.000 pesos, quiere decir que no ha cotizado nunca. Y por lo tanto podría aspirar con el 10% a retirar, ¿cuántos son? 500 pesos. Claro. ¿Ya? Entonces es evidente que si él quiere retirar, podrá retirar los 5.000 pesos. No va a retirar 1 millón, porque no tiene para eso. Ahí es donde se establece la diferencia. Ya, pero ahora, queda claro que se retira todo lo que tiene, pero no se le garantiza 1 millón de pesos. Es evidente, Matías, que aquí estamos hablando de la gente que tiene cotizaciones que le permiten estar en la AFP y que durante X cantidad de tiempo ha tenido trabajo estable, ha tenido contrato, ha podido desarrollar obligatoriamente el 10% para su ahorro. Y es un tema que es voluntario. Si realmente no tiene sentido sacar una cantidad, lo va a decidir el propio ahorrante. Hay otros que tienen mucho más. Sí, claro. Y evidentemente también van a tomar la decisión. Si les conviene más retirar la plata, porque saben todos que mientras menos ahorro uno tenga al final, la jubilación va a ser menor. Y ese es uno de los problemas que esto tiene. Pero estamos en una situación de excepción. ¿Cómo quedó saldado? Una situación dramática para millones de personas, donde la alternativa ¿cuál es? No tener que comer, no tener que cómo sustentar a sus niños o salir a la calle, o un bono, contagiarse, enfermarse, o un bono, contagiar a la familia y al resto. O un bono ágil, o un préstamo ágil. Bueno, eso es efectivamente una parte de lo que estamos recién empezando a discutir en el Senado con lo que han llamado apoyo a la clase media, que es bastante insuficiente y es bastante poco realista, porque, como le decía recién, ahí se establece la posibilidad de un bono bajo ciertas condiciones. ¿Y para cuántas personas? 800.000. Como máximo, 1.288.000 personas. Si es que califican. Si es que califican, lo estamos empezando a ver y le vamos a hacer correcciones bastante importantes para que tenga algún sentido. Y si efectivamente en la evaluación que hacen algunos que puedan tener acceso a las dos cosas, deciden ir por el préstamo, no hay ningún problema. Sobre todo cuando es un préstamo. ¿Son excluyentes? Saben que lo van a tener que, senador, lo van a tener que devolver. ¿Son excluyentes o pueden sumar? No debieran ser excluyentes, y eso es algo que esperamos aclarar el día de mañana. Si alguien quiere retirar y además tomar el préstamo, debería perfectamente poder hacerlo
porque son dos cosas distintas. Ya. Usted comprende que si yo retiro de mis ahorros, no me tienen por qué condicionar lo que puede ser un beneficio o un crédito que se ofrece de manera general a todos los chilenos que puedan acceder a él. ¿Cómo ha quedado que estén zanjado dentro del universo de personas que puedan acceder a él. ¿Cómo ha quedado zanjado el retiro en cuanto al pago de los impuestos? El ministro de Hacienda, en su alocución, en su presentación al Senado, hablaba de que las personas que puedan retirar el máximo, en torno a 4.200.000, 300.000 pesos, pueden eventualmente obtener un beneficio de hasta 1.200.000, 300.000 pesos por el no pago de ese impuesto. Porque nadie paga el impuesto. El senador Lagos trató, después lo amenazaron a la fuerza y tuvo que... Todos sabemos todo lo que pasó, que es un capítulo bien lamentable, pero él proponía que los que tenían más plata y lo retiraran pagaran un impuesto, que no sea universal esta exención impositiva. ¿Cómo quedó? Hay efectivamente una parte del proyecto que es regresivo. Regresivo. Pero vuelvo al inicio, uno parte de la base que se transforma en regresivo si es que alguien hace abuso del retiro de los recursos y, por ejemplo, yo retiro los recursos y voy al APB, los invierto en el APB y después me acojo al incentivo tributario que puede significar descontar de mi declaración de impuestos un 35%. Ahora, ¿quiénes son los que del mundo que está cotizando en las AFP? Son los ingresos más altos los que podrían hacer operaciones de ese tipo. Yo espero que no las hagan, pero aquí en realidad... ¿Y por qué no se reguló? ¿Por qué no se reguló para que no se hagan en vez de dejarlo a la voluntad? ¿No era posible? No le entendí bien, María. Sí, ¿por qué no se quedó establecido o por qué no queda establecido? Bueno, porque no hay piso político para esto. La gente entiende que es un tema demasiado urgente porque mientras antes pueda recibir sus recursos, tanto mejor. Entonces algunos han dicho, mire, por preocuparse unos poquitos, ¿Y va a haber libertad total en su uso? El apoyo que se requiere a muchos porque el Estado quiere recuperar una cantidad de tributo en circunstancias que el Estado es el que ha llegado tarde con el apoyo a los ciudadanos que hoy día más lo necesitan. ¿No va a haber restricciones para su uso? Para entregar traspasos directos a la gente hay. El gobierno ha optado siempre por una política más bien de crédito o de que la gente se siga endeudando, aunque sean créditos blandos, que sean créditos a largo plazo o que incluso en una buena parte, como se plantea en este proyecto, al final si no se paga una parte se condona. Pero objetivamente esa es una alternativa que cada ciudadano la tendrá que evaluar. Hoy día el tema también del retiro, el 10%, Matías, y este es el punto más importante creo yo, está relacionado con el cuestionamiento masivo de la ciudadanía, de los ahorrantes, al sistema de las AFP. Y por eso es que creo que lo que hay que hacer aquí es retomar con urgencia. Yo le tomaría la palabra al presidente de la República. Ha dicho muchas cosas, pero en una de las últimas intervenciones dijo que está dispuesto a hacer cirugía mayor al sistema de la AFP. Pero está en el Senado. ¿Por qué no se paralizó en la Comisión de Trabajo del Senado producto de la pandemia? Lo que tenemos que hacer es retomarlo ahora y hacer una reforma estructural al sistema de pensiones. Claro. Eso es lo que quiere la gran mayoría de los chilenos para mejorarlo en el futuro y también para poder mejorar las pensiones actuales que son muy bajas. Jorge Pizarro, respecto del retiro, ¿queda alguna restricción para hacer algún tipo de uso de ese retiro? Porque hay muchos que plantean, por ejemplo, ponerlo en la APB. Y se lo plantean no necesariamente porque sea una operación financiera de evadir impuestos. Hay proyectos anunciados, no sé si presentados de algunos parlamentarios, de algunos diputados, la diputada Vallejo me pareció, de nacionalizar los fondos de las AFP. Entonces hay algunas personas que dicen, mira, si tengo 100, al menos puedo retirar 4, ponerlos a salvo porque los otros 96 a lo mejor los pasa. Es que no es para reírse porque es un proyecto que yo lo leí en el diario, sí. O sea, es cierto, y hay gente que tiene susto que eventualmente le requisen, le expropien o le transforman le estaticen esos fondos. Y que no sean individuales. Con toda razón la gente tiene, por supuesto, temor de lo que son mis ahorros que después vayan a pasar a manos de un funcionario, vayan a pasar a manos de una institución del Estado que no sabemos qué ni si esos fondos y el ahorro que yo he hecho va a servir para qué, para que otro que no ha ahorrado nunca tenga una pensión igual a la mía que durante toda la vida estuve ahorrando. Eso también es de sentido común y la gran mayoría de los chilenos no va a aceptar una situación de ese tipo. Por eso es que le vuelvo a decir que aquí lo más importante es que
retomemos el trabajo de la reforma estructural al sistema de las pensiones. Ahí es donde podemos ver cómo vamos a conciliar el ahorro de las personas, el que es un ahorro individual, cuánta solidaridad, cuánto aporte van a hacer los empleadores, cuánta solidaridad va a haber del Estado, de qué manera se va a administrar, cómo le metemos más competencia al sistema, cómo bajamos los costos que cobran hoy día los sistemas de la AFP, cómo hacemos que este sistema sea mucho más eficiente, que sea incluso, podría decir yo también, con una lógica de mejorar las pensiones a futuro, pero también con un aporte ahora a las pensiones que son más bajas, porque si no hacemos las dos cosas al mismo tiempo, las cosas a 30, 40 años no le hacen sentido a la gente. La urgencia es hoy día. Y ahí se van a acabar todos estos temores o estas alternativas que son, no sé, yo prefiero no calificarlas, pero digo que son poco realistas. ¿Cuántos años lleva usted de parlamentario? ¿Fue diputado, si no me equivoco? Llevo 20. Estoy desde que volvimos a la democracia. Del 90. Por lo tanto, usted de los que tiene una larga data y una buena memoria de lo que ha pasado. ¿Recuerda algún evento en que algún parlamentario plantee una idea y lo amenacen? ¿Le amenacen con hasta atacarlo en su casa? ¿Que lo amenacen o que haya amenazas de paros portuarios a nivel nacional y que cierren la puerta de salida a las exportaciones de Chile? ¿Le había tocado? Mira, Matías, las amenazas a cualquier ciudadano son inaceptables y en muchos casos constituyen delito. Las amenazas a un representante popular de cualquier nivel que sea son doblemente inaceptables porque esa persona, si es concejal, si es alcalde, si es consejero regional, si es diputado, si es lo que sea, si es presidente, realmente no solo constituyen un atentado y una violentación de las voluntades de las personas, sino también de la institución que representan. Porque aquí no se está amenazando, en el caso de Ricardo, la amenaza fue al Senado completo, a la Cámara, al Congreso y a cualquiera que se le ocurra tomar una postura o hacer un planteamiento que a esa persona o a esa institución o a ese grupo se le ocurrió que era equivocada porque iba en contra de los intereses de ellos. Eso francamente es inaceptable y es condenable y todos lo tenemos que hacer. Ahora, todos hemos recibido amenazas, todos, sin excepción, desde hace muchísimos años. Yo te voy a contar la primera amenaza que yo recibí como parlamentario, porque antes de los tiempos de la dictadura no solo recibí amenazas, fui amedrentado físicamente y sufrimos como todos los chilenos. Es que uno de las dictaduras, uno no espera nada, de las dictaduras espera solo abusos. A propósito de un tema internacional en Campos de Hielo Sur, por emitir una opinión que a un grupo que nunca supe quiénes eran porque se protegían todavía esos grupos extremistas de derecha, me amenazaron y pintaron al frente de mi casa. Y bueno, y de ahí en adelante, lamentablemente, hemos tenido muchos de esos casos. Entonces, para algunos se está haciendo una costumbre, porque además es gratis, en las redes sociales nadie responde, a alguna gente les pagan por insultar, descalificar, amedrentar todos los días, los famosos bots. Hay gente que financia eso, hasta el gobierno dicen que desarrolla ese tipo de actividades, seguramente otros grupos hacen lo mismo, pero yo creo que ¿El gobierno amenaza a través de bots? ¿Perdón? ¿El gobierno amenaza a través de bots? Bueno, eso es lo que muchas veces se ha dicho en las redes sociales, que son bots que vienen de gente vinculada. Vinculada. Entonces, pero no financiada por el gobierno. ¿O usted está diciendo eso? No, supongo que no. Supongo que no. Le entendí eso. No, digo que son muy afines o que obedecen a políticas comunicacionales que respaldan, en fin, la descalificación, la polarización o el lisa y llanamente amedrentar a alguien. De todos los sectores, porque estoy diciendo aquí que reciben amenazas los oficialistas, los que estamos en la oposición, cualquiera. El día es gratis. Sí. Y el problema es que la gente deja hacer, o no le importa, o le parece, mientras amenacen a otros, entonces... La declaración del Senado fue bastante tibia, ¿no? De hecho, hoy día Carlos Peña escribe una carta que hace punto exacto a la declaración del Senado, refiriéndose al caso del Senado de Lagos Verdes, donde dice que eventualmente podría ser, o que en algunos casos estas amenazas podrían ser delitos, diciendo cómo en algunos casos. Deja margen para interpretar que estos hechos en muchos casos constituyen delitos, o sea, deja margen para interpretar
que hay otros casos en que no constituyen delito, claro. que podrían ser hasta justificables. Claro. Y eso, francamente, es un error garrafal que la mesa del Senado hoy día corrigió. Perfecto. Ese fue el acuerdo que se tomó, la mesa reconoció que había un problema ahí de redacción y se malinterpretó, pero evidentemente la situación que se ha planteado ahí es inaceptable y se tiene que condenar siempre. Jorge Pizarro, senador de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Gracias a ti, buenas noches, un abrazo. Chao, a todos. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede pagar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso, perfectamente. Más información en www.colegioinmobiliario.cl llamando al fono 23 21 00084. Y la Universidad de Chile ha lanzado un proyecto, que es un programa más que proyecto, porque ya se echa a andar, que se hace cargo de la salud mental, que ha estado siempre presente, pero da vuelta, no se le ha hincado el diente con la urgencia que tiene, claro, porque hay otras urgencias más evidentes, como es allegar recursos a la familia, como, bueno, en fin, un montón de otras, pero la salud mental, con un encierro como el que estamos sufriendo muchos chilenos por tanto tiempo, bueno, algunos somos privilegiados que podemos salir a trabajar y volver, pero muchos que llevan 4, 5 semanas, 8, 10 semanas dentro de sus casas, departamentos, que no todos tienen las facilidades, hacinados, eso genera necesariamente un impacto en la psiquis de las personas. Y la Universidad de Chile, que han estado sobre todo su rector, muy enfocado en la salud mental, lanza junto con el Colegio Médico este programa Conversemos, nuestra salud mental importa. Vania Martínez es especialista en psiquiatría de la Universidad de Chile y responsable justamente de este programa. Vania, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿De qué se trata este programa? ¿Cómo su puesta en marcha? ¿Qué es lo que busca? Matías, como tú bien decías, nosotros desde la Universidad de Chile y encabezado por nuestro rector hemos estado muy preocupados del tema de salud mental. A él se le encargó la mesa social COVID-19, generar una estrategia, un documento que fue entregado y el cual fue recogido y que ahora está siendo trabajado más ampliamente en la mesa también saludablemente. Y no nos queríamos quedar atrás con una propuesta, así que hemos durante algunas semanas preparado este programa que se llama Conversemos, nuestra salud importa, y que tiene varios componentes que esperamos que sean muy cercanos a la comunidad. No es solo para nuestra comunidad Universidad de Chile, sino que es para la comunidad en general. Ya, ¿y cómo opera? ¿Cómo es su funcionamiento? ¿Cómo lo ha empezado la bajada a la población? Sí, tiene 4 componentes diferentes. Uno es una página web que es conversemos.uchile.cl. En esa página web la vamos a estar nutriendo de más contenidos, pero ahí van a ver las actividades que vamos a estar realizando, también programas psicoeducativos que van a ir educando a la población. Otra actividad que se llama Mi vida en pandemia, que es una conversación que tienen 2 de nuestros académicos con personalidades de la cultura, de las artes, del mundo del espectáculo también hoy día. Se dio inicio a esa actividad a las 18 horas, fue a través de Facebook Live, hubo mucha cantidad de gente conectada y nuestro investigador neurocientífico, Pedro Maldonado, tuvo una conversación con Héctor Noguera. Fue para mí una conversación muy, muy cercana, muy cotidiana, y es todo al revés de lo que estamos acostumbrados nosotros los académicos, que a nosotros nos entreviste, esto fue al revés. Y en una conversación que esperamos que sea muy cercana a la gente. Y así va a haber otros entrevistados también. Otra acción se llama Los expertos responden, y entonces ahí vamos a estar atentos a las consultas que se hagan, y se van a tocar distintos temas como el teletrabajo, estudiar a distancia, las relaciones de pareja en pandemia, por ejemplo. Y además va a haber salas de conversación más pequeñas, más acotadas, con temas más específicos, como manejo de estrés, por ejemplo, para los universitarios, que en esa hay que inscribirse.
¿ya? Entonces, todas esas actividades las pueden conocer a través de la página conversemos.uchile.cl. Fantástico. Ustedes, para aproximarse y preparar los programas específicos, me imagino que han hecho un catastro, por llamarlo de algún modo, de cuáles son los grupos de población más afectados, ya sea por segmento etario, ya sea por segmento socioeconómico, puede ser regiones o puede ser en la capital o en las grandes ciudades, zonas urbanas, zonas rurales. ¿Tienen ustedes alguna idea de qué público, qué tipo de ciudadanos son los que más se han afectado en este caso? ¿Niños, mayores? Sí, ¿O esto afecta parejo? No afecta parejo, pero sí afecta a la mayor parte de la población en cierta medida, pero además hay grupos específicos los cuales tienen cierta diferencia y que hay que abordarlos de manera también muy pertinente. ¿Ya? Por ejemplo, el grupo de las personas mayores. ¿Ya? En ese grupo nos encontramos con personas que además están viviendo solas, aisladas, que tienen menos relación con la tecnología y tal vez se les hace más difícil, ¿ya? También tenemos otro grupo que es el otro extremo, los niños, las niñas y los jóvenes, ¿ya? Particularmente para los jóvenes se les ha hecho muy difícil porque es una etapa de la vida en la cual uno esperaría estar saliendo, desconectándose de la familia, conectándose más con sus pares, haciendo actividad al aire libre, y entonces eso no lo están pudiendo hacer y se les hace bastante complicado. Particularmente es más difícil, por ejemplo, quienes están en etapas de transición del colegio a la universidad o la educación superior, quienes en este momento están en cuarto medio, están viviendo mucha incertidumbre de cómo va a ser su finalización de año, su probable entrada a la universidad, y también quienes están en primer año de universidad hemos visto cómo les tocó el estallido social también, lo cual hizo que su cuarto medio terminara de manera trunca, que su PSU se les corriera varias veces y que entrando a la universidad no alcanzaron a tener una relación con sus compañeros. No los conocen. Presencial. Muchos claro, no los conocen. Hacen trabajo con gente que nunca no han compartido un patio, una conversación en un patio. Entonces es bien complejo lo que les pasa. Además, la sensación de perderse esa época de la vida, que es una época tan fantástica, de hacer amigos para la vida, una vida universitaria nueva, sienten la sensación de estar perdiéndola. Yo creo que todos estamos valorando la importancia de la presencialidad, ¿ya? Porque los jóvenes en general han nacido digitalmente, entonces tienen muchos amigos, entre comillas, virtualmente, tienen muchos seguidores, a lo mejor en su Instagram, ¿cierto? O en sus redes sociales, pero ahora están echando de menos esto otro, que es no sé, cuando uno camina hacia el paradero, que vamos juntos al baño, que vamos, todo lo cotidiano, claro, lo cotidiano. Que vamos a la biblioteca, ¿cierto? Entonces todo eso no se está generando esa relación y es difícil para ellos, pero sin embargo nosotros creemos que la mayor parte de las personas esto lo va a poder sobrellevar y va a poder incluso salir de manera resiliente de esta crisis. Y por eso queremos hacer esta campaña que sea en conjunto, ¿ya? Es en plural, es nuestra salud importa, es comunidad. Hemos dado muchos tips, yo incluida yo misma, para el autocuidado, para lo individual, ¿ya? Y ahora queremos movernos un poco a lo comunitario, a lo importante de lo que es la solidaridad. Tú también mencionabas la diferencia de los territorios, que yo creo que es muy importante. Claro. Todos lo hacemos en Santiago y puede ser muy distinto cómo lo están viviendo en regiones, en poblaciones más rurales. Una zona rural, imagínate, claro. Tenemos que acoger esa diversidad y todos somos Chile y todos estamos entonces unidos en este momento en una situación que es estresante para la mayoría. Sí, Vania Martínez, dos cositas. Una respecto de la población mayor, que también, así como los universitarios o los que van saliendo del colegio, tienen la sensación de que les están robando sus años dorados, ya son semiadultos, ya tienen independencia y quieren manejarse por la ciudad solos y tienen que quedarse en sus casas, en un sentido que les roban su tiempo más maravilloso. La gente mayor, la gente, por ejemplo, jubilada, siente que les están robando tiempos también muy valiosos de su vida. El ministro de Enrique París esta mañana en Radio Duna, en una conversación, sostenía que van a anunciar pronto
va a ser probablemente mañana o pasado, ya probablemente mañana, el anuncio de liberar al menos algunas horas a los mayores de 75 años para poder salir a dar, aunque sea una vuelta a la esquina, para poder mover las patas, digamos, buen chileno, ¿no es cierto? Porque si no, afecta. ¿Cómo lo han visto ustedes en la población mayor? Sí, no, nunca hay que anteponer, digamos, la salud solo mental o solo física, sino que tiene que ser un conjunto. Entonces hay que resguardar la salud física y si es que están las condiciones y las medidas para que eso se pueda dar, bienvenido, porque sin duda que afecta a la salud mental para muchas personas el estar confinados y el no poder salir. También para los niños y niñas y los jóvenes, como yo te decía, no solamente para las personas mayores, ¿ya? Entonces, sé que en otros países, por ejemplo, se han diferenciado ciertos horarios para que pueda haber esta situación también de mayor posibilidad de poder salir, al menos dar una vuelta a la cuadra, que es importante mantener también la actividad física. Por eso que también nosotros vamos a recomendar actividades físicas que se puedan hacer para estos distintos grupos de edad, y hay kinesiólogos que están trabajando en cápsulas educativas con materiales que están en nuestras casas también, ya que no es necesario salir de la casa, pero sin duda que si es posible empezar a hacer eso de salir a la casa también sería una ayuda y un aporte. Por último, Vania, algunos temen a lo que venga después de la pandemia, y vimos la semana pasada unos brotes de violencia aislados todavía en algunos puntos, no se sabe quién son, cómo son, pero vimos casos que nos recordaron a momentos álgidos de violencia, saqueo. Algunos sostienen que este tipo de cosas puede, el día de mañana, generar situaciones de violencia porque la estructura de la personalidad, tan comprimido, tan estresado, puede explotar una vez que nos suelten. Y que la gente que tenga más tentación o más tendencia o menos tendencia al diálogo, a la conversación y más a generar una situación violenta, nos puede afectar a la salida. ¿Cómo lo ves tú? Desde el punto de vista psiquiátrico, ni siquiera político, no. Desde el punto de vista de la salud mental de las personas. Sí, bueno, el fenómeno de la violencia, y quizás también debiéramos hablar en plural, las violencias, no se puede abordar solo desde la salud mental. Y ahí nosotros estamos participando también en una red con otros cientistas sociales, sociólogos, antropólogos, gente que trabaja en distintas áreas de las ciencias sociales para ayudar a comprender este fenómeno y también poder abordarlo. Desde la salud mental, sin duda, podemos ser un aporte, pero no explica todo. O sea, no todas las personas que ejercen violencia es por alguna razón de salud mental, ¿ya? Entonces, sí es verdad que hay cierta irritabilidad que puede ser la expresión de un problema de salud mental, y tenemos ahí nosotros que poder hacer esa distinción y poder ayudar a esas personas. Perfecto. Vania Martínez, especialista en psiquiatría de la Universidad de Chile y responsable de esta campaña Conversemos, que lanza junto con el Colegio Médico en la página de conversemos.uchile.cl, si no me equivoco. Ahí pueden tener más detalles para ver cómo les puede llegar a cada uno de ustedes en sus casas y ayudarse un poquitito. Vania, mucho gusto, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Matías, por poder hablar de estos temas de salud mental tan relevantes para nuestra población. Muy buenas noches, gracias. Hacemos una pausa, ¿les parece? Ya volvemos. Espéranos. La crisis sanitaria y el desafío de educación a distancia están afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. CELClass es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades, contenidos y herramientas para gestionar la convivencia de educadores, estudiantes y sus familias. Más información en www.webclass.com, líder en tecnología. Vamos por favor a la pantalla. Y en la pantalla revisamos qué noticia encabeza hoy nuestro portal, en este momento nuestro portal de noticias 24horas.cl. Bueno, veámosla ahora. Y tiene que ver con que la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, formuló cargos a 5 eléctricas por errores en las boletas de la luz. Esto es lo que se llama empresas reguladas, que tienen una regulación estatal, un fiscalizador, cuando hay errores, se revisan, y si hay motivo para multas, hay multas.